Bueno, esta es la clase, este curso de Python parte 3. Bueno, les comento que este curso, ¿cierto?, tiene la finalidad de familiarizarnos con lo que respecta al curso de Python. Pero esto está orientado, ¿cierto?, a lo que es el carguillo y transporte, ¿ya? Pero vamos a enfocarnos más o menos a esa área, a lo que es el carguillo y transporte. Y para eso vamos a empezar con una introducción, ¿cierto? La introducción, ¿cierto? Este curso, como dice acá, tiene la función de representar explicativamente lo que significa el lenguaje de programación en Python, con algunas herramientas las cuales permitirán lo que significa el proceso de una operación, de un proceso en el cual significa, acaba de mencionar, que este lenguaje no es difícil, ¿ya? Pero permite que nos pueda familiarizarnos lo que significa. Voy a tratar de traducir lo que acabo de explicar, lo que está escrito acá. El objetivo principal de este lenguaje es como, digamos, representar a través de un programa, aplicarlo a lo que es el carril de transporte y saber más o menos la necesidad, ¿cierto?, que se requiere para optimizar y para optimizar, podríamos decir, como una herramienta eh, que permita, ¿cierto?, mejorar un proceso, ¿ya?, aplicativo. Eso significa que, por ejemplo, si se realiza un programa, ¿cierto?, aplicando estos conocimientos de Python, ¿cierto?, al lenguaje, a equipos, a procesos mineros, llámese desde la etapa de extracción, tronadura, carga y transporte, perforación, toda esa área, digamos, el ciclo completo, ¿cierto?, lo que respecta a la minería, se puede, ¿cierto?, automatizar el proceso para poder saber aplicando este lenguaje, ¿ya? Pero vamos a enfocarnos en lo que es el carguillo de transporte. El carguillo de transporte, el programa que a continuación se indica, se relaciona con la eficiencia del proceso de un rendimiento. Bueno, el rendimiento es más o menos parecido a decir la cantidad de toneladas por hora que remueve, ¿cierto?, una pala mecánica. Una pala mecánica tiene un rendimiento de toneladas por hora, quiere decir, pueden ser toneladas minutos, toneladas hora, puede ser un rendimiento tonelada mes, y esto puede estar enfocado, ¿cierto?, relacionado con el camión. El camión también tiene un rendimiento, ¿cierto?, de la cantidad de capacidad que puede, digamos, recibir, ¿ya? Pero básicamente vamos a estar hablando de lo que es el carguillo, digamos, lo que es la función de la pala, que cumple la función de transportar, de hacer la maniobra, ¿cierto? Digamos, el ciclo de cargar, maniobrar y descargar. Entonces, para eso vamos a aplicar un concepto básico de lo que es relacionado con el programa Python para poder entender de qué se trata más o menos este tipo de funcionamiento. El diagrama de flujo del proceso, ¿cierto? Tenemos una etapa que se llama el Q1, que está indicado, ¿cierto?, en el color naranjo, digamos, amarillo, ¿no? Está, ¿cierto?, una variable alfanumérico, donde se ingresa, ¿cierto?, la capacidad. Entonces nosotros ingresamos la capacidad del equipo y lo agregamos en el sistema. Después hay una etapa, ¿cierto?, que obviamente en el alfanumérico, ¿cierto?, donde se ingresa la capacidad del equipo. La capacidad del equipo 2. Ahí estamos hablando que hay 4 equipos aquí en operación, en diferentes, digamos, en diferentes frentes de trabajo. Después tenemos, ¿cierto?, las capacidades, ¿cierto?, un input, un float, para diferentes tipos de capacidades. Después tenemos un tiempo de ciclo, que es el tiempo 3, el tiempo 2 y el tiempo 1, que están relacionados, ¿cierto?, que son los tiempos de ciclo para cada tipo de equipo, para los 4 equipos que están en operación, en diferentes frentes de trabajo. Y una vez que ya tengamos las capacidades y los tiempos ingresados, ¿cierto?, los tiempos de ciclo y las capacidades, nosotros vamos a imprimir, vamos a desplegar en pantalla, ¿cierto?, la información de los equipos, ¿cierto?, que están operativos.
Entonces, el programa del equipo, ¿cierto? Ingresamos una eficiencia, ¿cierto? Aplicamos una fórmula matemática, ¿cierto? Para estimar la eficiencia del equipo 1, una fórmula de eficiencia para el equipo 2, una eficiencia para el equipo 3 y una eficiencia para el equipo 4. Entonces ingresamos 4 tipos de velocidades, ¿cierto? Ingresamos el factor del suelo, ingresamos el factor del suelo del equipo 2 y el factor del suelo del equipo 3. Son variables, ¿cierto? De indicadores que nos permite saber qué tipo de material se va a remover, si roca, si una roca de tipo fragmentada, tipo de roca fragmentada, la fragmentación que tiene la roca al momento de realizar la carga. Entonces acá en el programa, ¿cierto? Hicimos programación, rendimiento y consideramos la eficiencia, el factor de llenado y la capacidad y el tiempo de ciclo de uno. Después hacemos 4 rendimientos operativos, ¿cierto? Para diferentes tipos de eficiencia y factores de carga y capacidad. No factor de carga, sino que factor de llenado. Vamos a corregir un poco la información del FC2. Por tanto, el print nos indica, ¿cierto? A través del cálculo que se realiza en el programa, ¿cierto? Estimamos cuánto va a ser el rendimiento de los 4 equipos en diferentes frentes de operación o trabajo. ¿Ya? Entonces, más o menos, así funciona este tipo de programa. Este es una aplicación, este es un algoritmo que permite, ¿cierto?, estimar los 4 tipos de eficiencia, a los 4 tipos de factor de llenado, a los 4 tipos de carga, de capacidad, y a los 4 tipos de tiempos de ciclo que se aplican, ¿cierto?, en el ya sea en un rajo o ya sea en una mina subterránea, digamos, dependiendo, ¿cierto?, donde sea utilizado este tipo de programa. Más o menos funciona de esa manera. Entonces, imprimir, ¿cierto? Se imprime, print, tiene la función de print, de imprimir el valor. Se coloca el valor del rendimiento corresponde a, remillas, coma, rendimiento dis 1, que va a ser el dis 1 del inicial que está inicializado, ¿cierto?, en la primera etapa. Y así para los 4. Si ustedes bajan el programa Python, ¿cierto?, lo instalan en su sistema, en su computador, van a poder, ¿cierto?, realizar este tipo de programa y lo pueden hacer correr para poder entender más o menos cómo funciona. Yo, de todas maneras, voy a tratar de, en las próximas clases, de explicar en tiempo, digamos, con el programa mismo, cómo se va a hacer esto. Pero esto nos permite conocer, más o menos, para que sepan de qué se trata básicamente el sistema, el proyecto, lo que se realiza. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.